un anillo, una propuesta y la respuesta que susurra el corazón. ¿Qué contestará Sofía a la inesperada propuesta de Diego? En este episodio serás testigo del momento más valiente del amor. Querido diario, esta mañana, como siempre, tomábamos café en el balcón. El sol acababa de salir, sus rayos dorados danzaban sobre el mar. Había una ligera brisa marina. Ese olor salado tan familiar llegaba a mi nariz. Se escuchaban a lo lejos los gritos de las gaviotas. Noté en el rostro de Diego una expresión diferente, emocionado, pero también preocupado. Parecía que dentro de él se libraba una gran tormenta. Sus manos temblaban levemente. No era propio de él. Normalmente es seguro de sí mismo, tranquilo, pero hoy estaba distinto. Bebió un sorbo de café, pero parecía que no sentía el sabor. Dejó la taza sobre la mesa. Respiró hondo. Su pecho subía y bajaba. Luego pronunció mi nombre con una seriedad que aceleró mi corazón. Sofía, Nunca había escuchado su voz así. Había en ella una profunda determinación, pero también una frágil esperanza. Se levantó como si sus pies pesaran demasiado. Sacó del bolsillo una pequeña caja. Estaba forrada en terciopelo azul, reflejando suavemente la luz del sol. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Estaba ocurriendo de verdad? Se arrodilló, sus ojos fijos en los míos. Aquella mirada contenía tanto amor, tanto miedo, tanta esperanza. No podía hablar. Mi respiración era entrecortada. Sofía Martínez, ¿quieres casarte conmigo? En ese momento, el mundo se detuvo. Me quedé con la boca abierta, sin aliento. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Hasta las gaviotas guardaron silencio. Solo podía escuchar los latidos de mi corazón. ¿Era real? ¿De verdad me estaba pidiendo matrimonio? Me explicó que sabía que podía parecer muy pronto, pero que me amaba demasiado. En su voz había una sinceridad profunda. Cada palabra nacía de su corazón. Me confesó que no había podido dormir en toda la noche y que, al amanecer, tomó la decisión. Quería pasar el resto de su vida conmigo, que no podía imaginarla sin mí. Sus ojos se humedecieron, aunque trataba de contener las lágrimas con un orgullo masculino. Cuando abrió la caja, vi un hermoso anillo de diamantes. Simple, pero elegante. Exactamente mi estilo. No era ostentoso, pero significaba mucho. La piedra brillaba con la luz del sol, como si guardara un pequeño arco iris en su interior. Me pregunté cómo lo había elegido, cuánto me conocía. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Eran cálidas. No sabía si de felicidad o de sorpresa. Tal vez ambas. Dentro de mí, los sentimientos eran como un huracán. Le dije que me parecía todo muy repentino. Vi decepción en su rostro, pero también comprensión. Aquella mirada, preparado para ser rechazado, pero aún con esperanza. Le pedí tiempo para pensarlo. Mi voz temblaba. Las palabras salían con dificultad. Él, con paciencia, me dijo que esperaría, que no debía apresurarme. Tomó mi mano. Sentí el calor de su palma. Esperaré lo que haga falta, Sofía. Tú lo eres todo para mí. Pasé todo el día pensando en su propuesta. Caminé de un lado a otro por mi habitación. Miraba por la ventana, pero mi mente siempre volvía a Diego. Casarse es un gran paso, unir mi vida por completo a la suya. Estoy lista. No soy demasiado joven, pero, al mismo tiempo, a su lado me siento completa. Recordé las historias de amor que me contaba mi madre. El verdadero amor, decía, es cuando tu corazón encuentra paz. Pueden rugir tormentas, pero esa paz interior nunca desaparece. Amo a Diego, de eso no tengo dudas. Sé que no podría vivir sin él. Despertar y no verlo, no contarle mis días,
no escuchar su risa. No, eso no es posible. Pero el matrimonio, esa palabra me emociona y me asusta, porque casarse significa que dos personas se convierten en una sola historia. Por la tarde tomé mi decisión. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. Llamé a su puerta. Mis manos temblaban, la boca me estaba seca. Diego, dije cuando abrió. En su rostro había una expectación ansiosa. Mi respuesta es sí. Su rostro se iluminó como si el sol hubiera salido tras las nubes. ¿De verdad? Preguntó, incrédulo, con la emoción de un niño. De verdad, pero tengo una condición. Me aseguró que aceptaría lo que fuera. Sus ojos rebosaban felicidad, como si el mundo entero le perteneciera. Le expliqué que quería que siguiéramos con nuestras carreras artísticas, que nos apoyáramos, pero sin depender el uno del otro. Le encantó mi condición. Solo sigue siendo Sofía, dijo. Por eso me enamoré de ti. Colocó el anillo en mi dedo. Encajaba perfectamente, como si hubiera sido hecho para mí. El metal, frío y suave, tocó mi piel. El peso de la piedra era como un pedacito de alegría. Todo era real. Ese anillo ya era mío, el símbolo de nuestra historia. Me abrazó y me besó. Fue un beso largo, apasionado. En sus labios sentía su amor, su felicidad, sus esperanzas para el futuro. Con ese beso, todos mis miedos parecían disolverse. ¿Cuándo? Pregunté, aún sin aliento. ¿En septiembre? Una boda pequeña, solo con los más cercanos. Sus ojos brillaban. Quizás junto al mar, al atardecer. Perfecto, respondí. Ahora estamos comprometidos. Miro el anillo en mi dedo y todavía parece un sueño. Cada vez que la luz lo toca, aparece una belleza distinta. Tú habrías decidido tan rápido, pero mi corazón está en paz. Estar con Diego me resulta natural, y el matrimonio también. Quizás eso sea el verdadero amor, sentirse en paz y natural. Esta noche ninguno de los dos pudo dormir. Hablamos del futuro, compartimos nuestros sueños. Diego quiere abrir un pequeño taller de arte. Yo, convertir mis escritos en un libro. Pensamos en lo que podríamos construir juntos. Tal vez por eso, el matrimonio parece tan correcto, porque nuestros sueños también se unen. ¿Y cuáles serán las consecuencias de esta decisión? ¿Qué dirán nuestras familias, nuestros amigos? Y lo más importante, ¿estamos realmente preparados para esto? Sofía.